A ver, para uno que es creador de contenido, hablar de algo que no haya sido tocado previamente es muy complicado, porque cualquier cosa de la que uno habla actualmente ya tiene alguien, un canal o hay contenido en internet que te lo explica. Entonces, por lo general, para hacer algo realmente auténtico es complicado. Sin embargo, vamos a hacer el ejercicio del día de hoy de explicar de dónde proviene este conflicto entre Taiwán y China. ¿Cuál es la verdadera China? ¿Taiwán pertenece a China o China pertenece a Taiwán? Y vamos a responder esas preguntas que son realmente, a mi modo de verlo, bastante interesantes. Today, China launched new military exercises taking aim at pro-independence forces in Taiwan. Warplanes and ships crossed the unofficial line in the Taiwan Strait, dividing the Chinese mainland and the island. Si te das cuenta, en este podcast abordamos temas de política internacional y sobre economía. Y yo creo que esos son temas que son pilares para entender hacia dónde se dirige el mundo ya desde el último siglo hasta el día de hoy. Entonces creo que es bueno tocar estos temas. Lo voy a hacer de una forma bastante digerible, entendible, sencilla. Y nosotros mismos iremos respondiendo las preguntas de en qué consiste este problema. La República de China se estableció en 1912, escúchese bien, República de China. Se consideraba más bien la autoridad gubernamental legítima de toda la China, incluida Taiwán. Sin embargo, después de la Guerra Civil China, en 1949, el Partido Comunista Chino estableció la República Popular China en el continente y los nacionalistas chinos tuvieron que trasladarse a la isla de Formosa, la isla de Taiwán. Hoy en día, Taiwán es una democracia autónoma, con su propio gobierno, economía, fuerzas armadas, sistema legal. Sin embargo, el gobierno de la República Popular de China en el continente chino todavía considera Taiwán como una provincia rebelde. Y esta debe ser reunificada con el continente en algún momento. Si eres la persona que lees noticias, ves noticias en podcast, te das cuenta de que seguramente te has dado cuenta de que realmente China es muy categórica y quizás agresiva en el discurso de la apropiación del territorio taiwanés, porque no andan con rodeos, lo dicen en algún momento, se tiene que tomar, ya sea por la fuerza o no. El Ministerio de Relaciones de China manifestó el jueves 4 de agosto que Estados Unidos es el culpable de la escalada de tensión porque consintió la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla. China se opone firmemente al comunicado porque confunde blanco con negro, lo que está bien y lo que está mal, y descaradamente blanquea al infractor. La declaración realiza acusaciones sin fundamento contra quienes solo se defienden y ejerce presión política sobre ellos. ¿Dónde está la justicia? ¿Cuáles son las normas básicas de las relaciones internacionales? Por eso es bueno entender de dónde proviene el recurso histórico de Taiwán y China. Pero bueno, ¿qué realmente pasó en 1949? La guerra civil china llegó a su fin con la victoria del Partido Comunista China, que fue liderado por Mao Zedong. Mao Zedong es un nombre que seguramente ya tú lo conoces y te suena familiar. Y el gobierno de Mao Zedong ganó sobre el gobierno nacionalista de la República de China, liderado por Chiang Kai-shek. Después de su derrota, el gobierno nacionalista se retiró a Taiwán y estableció su República de China en esa isla. Por otro lado, se estableció la República Popular de China en el continente chino y Mao Zedong se convirtió en su primer presidente. Este acontecimiento llevó a la separación de China en dos países distintos y de hecho son dos países que son hostiles desde esa época. La República de China, que es Taiwán, y la República Popular de China, que es la China continental manejada por Mao Zedong y actualmente por Xi Jinping. ¿Cómo fue realmente esta derrota en la que la República de China se retiró a Taiwán? La Guerra Civil de China fue un conflicto prolongado que duró desde 1927 hasta 1949. En el transcurso de esa guerra se llevaron a cabo numerosas batallas y enfrentamientos militares entre el gobierno nacionalista de la República de China, Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Chino, Mao Zedong. En los años previos a la victoria del Partido Comunista, estas fuerzas ganaron terreno rápidamente. De hecho, aprovecharon la insatisfacción popular con la corrupción y la inestabilidad política del gobierno nacionalista. Además, el apoyo popular a los comunistas también aumentó debido a su lucha contra los ocupantes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. En 1949, estas fuerzas comunistas habían ganado el control total del territorio chino continental. En ese momento, el gobierno nacionalista se retiró a Taiwán, como veníamos diciendo, donde estableció una República de China.
Esta retirada fue en parte resultado de una serie de derrotas militares y en parte de la falta de apoyo popular para el gobierno nacionalista en el continente. Además de eso, la razón por la que las fuerzas nacionalistas pudieron retirarse a Taiwán en lugar de ser capturadas o asesinadas por las fuerzas comunistas fue porque básicamente las dos partes habían alcanzado un acuerdo informal. Aquí es donde entra una parte importante del detonante histórico de este conflicto, la tregua de 1 año y 1 mes. Esto se firmó en 1947 antes de que los nacionalistas se retiraran a Taiwán. Y el acuerdo establecía una tregua en la lucha armada entre las dos fuerzas nacionales y comunistas, permitiendo que los nacionalistas se retiraran de una manera segura a Taiwán. Además, las fuerzas comunistas tenían otros objetivos a largo plazo en ese momento, como por ejemplo consolidar su control en el continente chino, y no estaban interesados en perseguir a los otros enemigos hasta Taiwán. Ahora, algunos nacionalistas creen que la estrategia de China es fortalecer su posición como potencia regional y global, mientras que otros creen que la decisión de actuar ahora puede deberse a sus factores internos, como el deseo de consolidar su poder, desviar la atención de los desafíos internos. También es posible que el aumento de la presión sobre Taiwán sea una respuesta a la creciente presencia de Estados Unidos en los países de la región, ya sea Taiwán o ya sea Japón. No, Japón no. Sí. Ya sea Taiwán, ya sea Japón o de hecho hasta Corea del Sur, que hace línea con estos 3 países. No nos vamos a engañar, la presencia de Estados Unidos en esta zona es precisamente buscar un cerco geoestratégico en contra de China. Eso es una verdad que no se puede negar. De hecho, es posible que la importancia de TSMC y la creciente demanda mundial de sus productos hayan llevado a una mayor atención por parte de China a Taiwán, que es TSMC o Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Chips are in everything, and they've been in short supply since just a few months into the pandemic last year. That's why it's been hard to buy everything from cars to PS5s. Turns out one company makes 24% of all the world's chips and more than 90% of the most advanced ones, the smallest, fastest chips used in today's iPhones, supercomputers, and automotive AI. Una empresa que se dedica a la fabricación de semiconductores, es de hecho considerada como una de las mayores compañías de semiconductores del mundo. Es posible que la importancia de esta compañía y la creciente demanda mundial de sus productos hayan llevado a una mayor atención por parte de China a Taiwán. Definitivamente creo que lo es. La producción de chips es vital para muchos sectores de la economía global y la dependencia de esta compañía en la fabricación de chips para empresas tecnológicas importantes en todo el mundo ha sido objeto de atención en los últimos años. Además de eso, esta compañía también es importante para la economía taiwanesa y se ha convertido en un símbolo de tecnología e innovación de Taiwán. Por lo tanto, el gobierno de China puede considerar que la adquisición de TSMC y su tecnología es importante para su estrategia económica y tecnológica a largo plazo. Cabe mencionar que aquí no estamos hablando de democracia ni la convicción de Estados Unidos de defender la libertad, ni mucho menos. Como podrás imaginar, la principal motivación de este conflicto proviene por las áreas de influencia y los recursos tecnológicos. Es decir, Chiang Kai-shek fue un dictador en su época y Taiwán no celebró elecciones sino hasta 1996, es decir, ayer. Además, incluso tuvo un asiento en las Naciones Unidas. Bueno, sin ir muy lejos, hasta Cuba tuvo un asiento en las Naciones Unidas. De hecho, formó parte del Consejo de los Derechos Humanos, en todo caso, cosa que es una hipocresía. Pero en todo caso, Taiwán ha sido miembro de las Naciones Unidas en el pasado. Recuerda que cuando decimos Taiwán nos referimos al entonces conocido China nacionalista o República de China. Fue de hecho uno de los miembros fundadores en el 1945 en la ONU. Al final, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la creación de esta organización, por supuesto. Sin embargo, en 1971 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que reconoció a la República Popular de China como único representante legítimo de China y expulsó a Taiwán de las Naciones Unidas. Guinea? Yes. Yes. USSR? Tanzania? Yes. United States? No. Cameroon? Yes. Yes. Canada? Wait. Yes. No. Yes. Venezuela? Desde entonces, Taiwán ha tratado de recuperar su membresía en la ONU, pero se ha enfrentado con la oposición de la República Popular de China y otros países que reconocen
realmente como único gobierno legítimo de China. También no nos podemos engañar. China es un país importante. China tiene una área de influencia en Latinoamérica, en África. Y pues no hay nada que no se pueda pagar con dinero, en efecto. Entonces se puede decir que una de las razones por las que Taiwán ha perdido su área de influencia es básicamente porque el crecimiento económico de China ha sido sin precedentes. Lo hemos hablado aquí en numerosos episodios. Sacó 1.600 millones de personas de la pobreza, un número récord, y hemos explicado a qué se debe eso. Pero tampoco podemos negar que esta pequeña isla Taiwán, ha sido un ejemplo de desarrollo económico, de disciplina, de logro de convicciones económicas, culturales, entre otras cosas. Tampoco se le puede quitar ese mérito a esta pequeña isla. Recordemos, de hecho, que Taiwán no buscaba ser un estado independiente, o por lo menos no hasta los 90, sino más bien buscaba ser reconocida como la auténtica China. Imagínate tú. Ahora, como digo, eso fue cambiando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, porque se dieron cuenta que para adoptar esa postura, los estaba alejando cada vez más del mundo y de sus relaciones de poder con Occidente, sobre todo después de la posición de la República Popular de China en el asiento de las Naciones Unidas en los 70. Es por eso que a partir de los 90, Taiwán buscaba ser solamente reconocido como el gobierno de Taiwán, solamente reduciendo sus expectativas, diría yo. Y de hecho esta postura permite tener un nivel de coexistencia con China mucho mayor, a pesar de que Taiwán ha reducido sus expectativas de ser la China auténtica, sino ahora pretende ser solamente un país independiente, Taiwán. China aún insiste en que debe ser tomada por la fuerza. Entonces el panorama lo tenemos de esta manera, le hemos dado un contexto a esta explicación, un contexto histórico, así que solo queda de tu parte entender que estamos en un problema en donde que las razones de peso se llevaron a cabo a principios del siglo XX. Eso lo hace mucho más complicado para las nuevas generaciones entender el fenómeno, sobre todo en Occidente. Además de eso, tenemos que reconocer de que el avance tecnológico y el crecimiento económico que han tenido los dos países han sido una cosa sin precedentes en el mundo. Es por eso que hace aún más complicado manejar estas áreas de influencia. Estados Unidos ha mantenido una posición bastante mesurada frente al apoyo bélico que le presta Estados Unidos a Taiwán, sin perder sus aparentes relaciones con China, que en este momento no se encuentran en las mejores. Las elecciones en 2024, aparentemente el expresidente Donald Trump va a tomar posesión nuevamente, según lo que podemos asumir en el caso que suceda así, cargo del gobierno norteamericano, y sabemos que el expresidente Donald Trump tiene una política mucho más dura y fuerte contra China y no tanto con Rusia. Esto obviamente nos permite tener una idea hacia dónde se puede dirigir el conflicto en el caso que Donald Trump gane las elecciones en el 2024. Es como para tener una idea. Yo creo que la reflexión que puedo tener a partir de todo este fenómeno, que si bien cuando yo preparo el podcast y preparo el episodio para ustedes, termino aprendiendo yo muchísimo más de lo que pudiese intentar que ustedes aprendan sobre este episodio. Y lo que puedo entender aquí es que a Taiwán se le debería entregar su posición de país autónomo, independiente, y que se quede la República Popular de China como la China originaria, auténtica. De esa manera creo que todos pudiésemos estar en una posición de no confrontación. Sin embargo, es muy probable que esto no suceda. Es muy probable que esto no suceda porque Estados Unidos tiene una dinámica yingluista, hegemónica, de acercarse a sus contrincantes políticos e ideológicos. Hay que estar muy cerca de la información que obtenemos en Internet, porque a veces tenemos una visión muy parcializada por los medios occidentales. Métanse en YouTube. En YouTube estaba viendo unas entrevistas que le hacen a los taiwaneses, le hacen a los chinos, ¿qué piensan los jóvenes chinos? Entonces esos son medios pequeños, son canales de YouTube donde hablan inglés. Eso nos permite a nosotros de este lado del mundo tener más empatía y entender de una forma más cercana el fenómeno, porque si nos dejamos guiar solamente por el mainstream, vamos a tener una idea muy distorsionada de los hechos. Así que así estamos hasta ahora. Por favor, si te gusta el contenido que vengo compartiendo, no olvides suscribirte a este canal y espero verte en una próxima oportunidad, ¿de acuerdo? Muchas gracias.